31, 37, ley que modifica la legislación electoral con la finalidad de asegurar el desarrollo de las elecciones regionales municipales 2022. Esta es la ley que permite emitir a los órganos del sistema electoral sus diferentes resoluciones para poder ejecutar las elecciones internas. Con esto se pudo emitir la resolución jefatural de la OMPE, la 1639-2021, OMPE, que apruebe el reglamento de las elecciones internas de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales municipales 2022. También tenemos la resolución del jurado, la 912, que aprueba el número de consejeros consejeros regionales a ser elegidos, ¿no? La resolución también 913 del Jurado Nacional de Elecciones, que aprueba, ¿no?, el número de regidores provinciales y distritales a ser elegidos, ¿no? La resolución 927 del Jurado Nacional de Elecciones del 2021, que regula las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas para las elecciones regionales municipales 2022. Aquí es donde se encuentra el cronograma, ¿no?, para las elecciones internas, ¿no? También la resolución 928-2021 del Jurado Nacional de Elecciones, que aprueba el reglamento para la elección interna de candidatos de movimientos regionales que no registran reglamento electoral para el proceso de elecciones regionales municipales 2020. Entonces, estas son las resoluciones, normas y leyes en las cuales se basan las elecciones regionales municipales 2022 y asimismo las elecciones internas. Algunos datos de las elecciones internas. Como ustedes verán acá, la convocatoria de las elecciones internas de las organizaciones políticas, ¿no? La OMPE, ustedes enviaron su convocatoria, ¿no?, en la fecha establecida, y la OMPE informa esa convocatoria y modalidad de las elecciones internas por parte de los órganos electorales centrales de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Esto lo hizo a través de la resolución gerencial 03-2022 WECOR/OMPE, que fue el 4 de febrero, en la cual salen los partidos políticos, ¿no?, y los movimientos regionales, ¿no? Aquí también ustedes también están, ¿no? Y sale el partido político, el nombre de la agrupación política, el órgano electoral, el ámbito que es nacional y la modalidad de elección. La modalidad para ustedes que ustedes eligieron, optaron, o fue de delegados, ¿no? Aquí vemos el cronograma, ¿no? El cronograma de las elecciones internas, ¿no? Este cronograma, como les dije, fue aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Aquí vemos algunas fechas que ya se han ido cumpliendo conforme ha ido avanzando el calendario, ¿no?, y que se han ido cumpliendo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el 25 de marzo, ¿no?, que ya estamos próximos a esa fecha, es una fecha límite en la cual el Jurado Nacional de Elecciones aprueba el padrón de afiliados, ¿no? A las 24 horas del 26 es el plazo máximo para que cada organización política comunique a la OMPE los candidatos a delegados. Esta es una fecha importante para ustedes, porque ustedes en esta fecha nos tienen que comunicar, ¿no?, cuáles son los candidatos a delegados, ¿no? Después tenemos otra fecha importante también, que es el 9 de abril, que es la fecha límite en la cual ustedes tienen que presentar las candidaturas a través del aplicativo Declara Internas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Hay que tomar las previsiones para poder tener, digamos, a tiempo las candidaturas para poder ser inscritas, ¿no? Después tenemos otra
otra fecha que es ya el 15 de mayo, en el que es el día de la elección interna para candidatos y o delegados por parte de los afiliados, ¿no? En esta fecha ustedes, ¿no? Su organización política va a escoger o va a elegir a sus delegados, ¿no? Va a elegir a sus delegados, ¿no? Y el 22, ¿no? El 22 de mayo, los delegados, ¿no? Parte de los delegados, ¿no? Van a elegir a los candidatos, ¿no? Después tenemos el 14 de junio, que es la fecha límite en que la organización política queda inscrita para participar en las elecciones regionales municipales 2022, ¿no? Entonces, estas son algunas fechas del cronograma electoral de elecciones internas que ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y en las cuales ustedes tienen que tomar en cuenta las fechas límites para que no tengan ningún inconveniente a la hora de registrar o tener que enviar alguna información, ¿no? Vamos a ver las elecciones internas. Modalidad de elecciones internas, ¿no? La elección a través de delegados, los cuales son elegidos previamente mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Es la modalidad que ustedes han optado. Los afiliados, ¿no? El día 15 van a elegir a los delegados. Y los delegados, a su vez, el día 22 van a elegir a los candidatos, ¿no? Esta es la modalidad de elección interna de delegados. Vamos a ver las candidaturas de delegados y delegadas. Los candidatos a delegados deben tener afiliación vigente en el partido político y no estar suspendidos en el ejercicio de sus derechos políticos, ¿no? Deben pertenecer a su agrupación política y deben presentar ante el órgano electoral descentralizado, ¿no? Lo que es la solicitud debidamente firmada, suscrita por los integrantes de la lista, ¿no? El código único de identificación, una dirección electrónica para poder recibir las notificaciones que correspondan y otros documentos que exija su estatuto o reglamento electoral de su partido. Las candidaturas para ser delegada o delegado deben presentarse mediante candidaturas nominales o por listas cerradas y bloqueadas, precisando el ámbito según el cual deben ser elegidos, ya sea nacional o regional, ¿no? Los candidatos nominales, en la forma nominal es, por ejemplo, ahí se ve candidato A, candidato B, candidato C, ¿no? Cuando son por listas, es lista A, lista B o lista C, ¿no? Los requisitos para obtener la condición de delegado o delegada y el número de legaturas son determinados por la política. Ustedes han determinado para su organización política 60, si no me estoy equivocando, y 10 accesitarios, ¿no? 60 delegados. Las candidaturas nominales o por listas cerradas o bloqueadas para elección a delegadas y delegados deben ser identificados con un número. Siempre se va a iniciar con el número o con el número 1. El presidente del órgano electoral central de la organización política es el responsable y el único responsable de informar las candidaturas inscritas en el ámbito donde competirán, ¿no? Ahí como se ve, el candidato se le asigna el número 1, número 2 al otro candidato, y si son por listas cerradas y bloqueadas, lista 1, lista 2, ¿no? Si es que las hubiera. Si hay otra lista más, se le dará el número 3, ¿no? Es importante saber que todos los delegados o delegadas deben encontrarse en la relación de afiliados y afiliadas de las organizaciones políticas registradas en el ROP. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Del ROP, del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y cuando se hace la consulta, sale que esta ciudadana, por ejemplo, ¿no? Se encuentra afiliada a la organización política, ¿no? Y que es de alcance nacional.
Entonces, todos los delegados y delegadas tienen que estar o encontrarse en la relación de afiliados y afiliadas de la organización política. Esto es un requisito muy importante y que no debe dejarse o olvidarse, ¿no? Las candidaturas a delegados, ¿no? El partido político Juntos por el Perú, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de delegados a elegir? Son 60 delegados titulares de las 23 regiones, ¿no? Además de Lima Metropolitana, Lima Provincias y la provincia constitucional del Callao, que serían en total 23, o sea, 26, perdón. Y las candidaturas se estarían presentando a través de listas cerradas y bloqueadas, ¿no? Y su forma sería un distrito electoral único. El plazo máximo para informar a la OMP sobre esas candidaturas de estos delegados, ¿no? Que indica el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, es el día 26 de marzo del 2022, ¿no? Aquí es cuando la organización política debe comunicar a la OMP, ¿no? Estos 60, ¿cómo se llama? Ahora no más estoy aquí. Aquí es cuando la organización política debe comunicar a la OMP la cantidad de delegados. Si hay algún micrito, por favor, para poder escuchar. Gracias, ¿no? Entonces, como le decía, esto es una fecha importante, ¿no? En que el partido, ¿no? La organización política, ¿no? Debe comunicar a la OMP los delegados, los candidatos a delegados y delegadas, ¿no? Todos los candidatos que van a presentar, ¿no? Hasta el 26 de marzo. Las candidaturas a delegados, perdón, la candidatura a cargos de elección popular, esta parte la va a desarrollar el señor Roberto Mostajo, a quien dejo con el uso de la palabra. Bien, bien, gracias Lourdes. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la reunión, solo para reiterar y recapitular lo que Lourdes ha desarrollado en la primera parte. Ya se ha precisado que vuestro partido político Juntos por el Perú, a través del Comité Nacional Electoral, pues han convocado a las elecciones internas dentro del plazo establecido. Vuestra convocatoria ya se encuentra en la lista de convocatorias de las organizaciones políticas que han convocado a elecciones internas y que ha sido informada por la OMPE. Ustedes han seleccionado la modalidad de elecciones internas a través de delegados, y como ya se ha mencionado, esta modalidad de elección interna a través de delegados implica realizar 2 elecciones internas, ¿no? La primera elección interna a llevarse a cabo el 15 de mayo, en la que los afiliados de las diferentes circunscripciones en la que se encuentran y como tal están afiliados al partido político Juntos por el Perú, el día 15 de mayo se acercarán al local de votación y a la mesa de votación debidamente asignada para cada uno de ellos, para elegir a la lista de candidatos a delegados y delegadas, ¿no? Ustedes seguramente ya vienen en este periodo, vienen inscribiendo las candidaturas, por un lado a delegados y por otro lado a los candidatos a cargos de elección popular, ¿no? Entonces, ya se les ha recordado que ustedes, a través de los órganos electorales descentralizados, van a inscribir estas candidaturas, ¿no? Asimismo, se les ha recordado, de acuerdo a las reglas que ustedes han establecido en la convocatoria de elecciones internas, que ustedes van a
van a presentar una lista para los candidatos a delegados, una lista de 60 candidatos, ¿no? Quienes van a ser candidatos provenientes, pues, de las 26 circunscripciones electorales en las que aparece en vuestra convocatoria, ¿no? Reitero, ustedes van a elegir sus delegados a través de listas cerradas y bloqueadas, y todos los afiliados van a votar en distrito electoral único. ¿Qué significa votar en distrito electoral único? Significa que todos los afiliados, en el lugar en que estén, estarán votando por una lista de 60 candidatos para ser delegados por el partido, y si hubiera más de una lista, obviamente habrá competencia, y ya los afiliados votarán por la lista de su preferencia, ¿no? Al final ganará, en todo caso, si hay competencia, ganará la lista que más votos obtiene, y esa es la lista que en una segunda elección interna a llevarse a cabo el 22 de mayo, se reunirá y será el cuerpo electoral que se encargará de elegir a las candidaturas a cargos de elección popular, que es lo que ahora vamos a pasar a analizar respecto de esta segunda parte de la exposición. ¿Seguimos, Lourdes? Bien, de acuerdo a la ley y a los reglamentos, ¿qué cargos están sujetos a elecciones internas en lo que respecta a los cargos regionales y municipales? Están en juego los candidatos para ser gobernadores y vicegobernadores regionales, para quien la ley les exige que estas personas que van a candidatear para ser gobernadores y vicegobernadores regionales se les exige afiliación al partido político. De igual manera, quienes van a postular para ser alcaldes provinciales y distritales, también se les exige que estén afiliados a la organización política, en este caso a vuestro partido político, Juntos por el Perú. De igual manera, van a ser elegidos en elecciones primarias los candidatos a consejeros regionales y los candidatos para regidores provinciales y distritales, para quienes no se exige afiliación, ¿no? Reitero, solo se exige afiliación para los que van a candidatear a gobernadores y vicegobernadores regionales, y para quienes van a candidatear a alcalde provincial y distrital. Seguramente ustedes ya vienen llevando adelante su inscripción de sus listas, ¿no? Porque no olvidemos que de acuerdo a la ley 31357, las candidaturas para los cargos regionales y municipales se presentan a través de listas cerradas y bloqueadas. Listas cerradas y bloqueadas. Entonces, estas listas hay que presentarlas a los órganos electorales descentralizados en la circunscripción que corresponda, y mínimamente debe estar acompañado de la designación de una persona que se va a encargar del trámite de la lista, a quien el reglamento del jurado le denomina personero, ¿no? Una solicitud firmada por cada postulante de la lista, ¿no? Que es un requisito básico, porque todos los que están candidateando, ya sea a elecciones regionales, municipales, provinciales o municipales distritales, deben expresar su consentimiento y su voluntad para formar parte de una lista, ¿no? No se puede estar tomando el nombre de alguna persona e incluirlo en una lista sin su consentimiento, ¿no? Por eso es importante que estas listas que se presentan a los órganos electorales descentralizados estén debidamente firmados por la persona cuyo nombre aparece en la lista. Copia del DNI de cada uno de los candidatos, una dirección electrónica para las notificaciones. No olvidemos que el procedimiento que ustedes vienen llevando adelante para la inscripción de los candidatos, pues se trata de un procedimiento que tiene sus etapas, que tiene sus plazos, ¿no? Y todo eso pues requiere
que se ponga en conocimiento de las partes, en este caso de los interesados o del personero de cada lista, ¿no? Y para eso, pues, se requiere la notificación, ¿no? Entonces, para la notificación se sugiere una dirección electrónica tomando en cuenta además que todavía seguimos, pues, bajo los efectos de esta pandemia, ¿no? Entonces, cuanto más se utilicen estos mecanismos virtuales, mucho mejor, ¿no? Y también acompañar los documentos que corroboren el cumplimiento de los requisitos exigidos tanto por la ley de elecciones regionales como por la ley de elecciones municipales, ¿no? Requisitos que a continuación vamos a analizar. Adelante, seguimos, Lourdes. ¿Qué exige la ley de elecciones regionales para ser candidato a cargos regionales, ¿no? Se exige que los candidatos tengan nacionalidad peruana y en circunscripciones de frontera, además, ser peruano de nacimiento, ¿no? Ser ciudadano en ejercicio tener DNI, ¿no? Asimismo, haber nacido o domiciliar en la circunscripción electoral a la que postula en los últimos 2 años, teniendo en consideración la fecha del vencimiento del plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción de listas, que como ya se ha difundido, pues es el 14 de junio. Y para el cumplimiento de este requisito también se aplica el domicilio múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil, ¿no? Entonces, solo para resaltar, otro de los requisitos que exige la ley de elecciones regionales es haber nacido, ¿no?, en la circunscripción electoral a la que postula o domiciliar en la circunscripción electoral a la que postula en los últimos 2 años. Para el caso de candidatos a gobernador y vicegobernador regional, se exige ser mayor de 25 años y para candidatos a consejeros ser mayor de 18 años. Y hay que analizar todo el tema de los impedimentos que están establecidos en el artículo 14 de la Ley de Elecciones Regionales, ¿no? Para eso ustedes tienen que revisar cada uno de estos impedimentos y analizar efectivamente si los miembros de las listas que ustedes están revisando para su inscripción, efectivamente alguno de ellos pueda o no aplicársele estos impedimentos. Bien, entonces estos son los requisitos para los cargos regionales. Ahora analicemos los requisitos para los cargos municipales. ¿Qué exige la ley de elecciones municipales? Exige ser ciudadano en ejercicio y tener DNI, haber nacido o domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule en los últimos 2 años respecto a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de solicitudes de inscripción, ¿no? Solo un pequeño comentario. Ya habíamos leído también para los cargos regionales un requisito parecido. Eso significa que el requisito del nacimiento y el requisito del domicilio ahora están uniformizados, ¿no? Es decir, se aplica tanto para regional como para municipal. Obviamente con la diferencia de que en el caso de regional se está refiriendo pues a la circunscripción regional, ¿no? Es decir, haber nacido o domiciliar en la región. Y en el caso de municipales se está refiriendo al nacimiento o domicilio en la provincia o el distrito donde se va a postular, ¿no? Pero lo importante que quería resaltar es que este es un requisito que está ahora uniformizado en lo que respecta al nacimiento, en lo que respecta al domicilio y en lo que respecta a la antigüedad del domicilio, tanto para regionales como para municipales. De igual manera, también en las elecciones municipales aplica el domicilio múltiple. Asimismo, los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de 2 años continuos previos a la elección, también están facultados para elegir y ser elegidos, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente. De igual manera, también
para los cargos municipales existen los impedimentos que están establecidos en el artículo 8 de la ley 26864, que es la ley de elecciones municipales, ¿no? Eso también los miembros de los órganos electorales descentralizados y del Comité Nacional Electoral tienen que revisar o tienen que tener en cuenta estos impedimentos y, como les digo, a la hora de estar inscribiendo a las listas, hay que tenerlo en cuenta para ver si aplica o no aplica estos impedimentos. ¿Seguimos? A ver, ¿qué más detalles para la presentación de estas candidaturas, ¿no? Ya hemos venido diciendo que en las elecciones internas para candidatos regionales se eligen de manera obligatoria a los candidatos para el cargo de gobernador y vicegobernador regional, así como los candidatos para los consejos regionales, ¿no? Que en este caso estos candidatos se denominan consejeros regionales, ¿no? Pero acá hay una precisión, ¿no? Para el caso de consejeros regionales, se tiene que presentar para las elecciones internas una lista de candidatos titulares y una lista de candidatos accesitarios, llamémosle obligatorios. Quiere decir que si, por ejemplo, para una circunscripción regional, como podría ser Lima Provincias, que se necesitan 13, digamos, 13 candidatos porque 13 es el número de consejeros para esta región. Entonces, para las elecciones internas se tiene que presentar una lista de titulares conformado por 13 candidatos y candidatas y otra lista de accesitarios obligatorios conformado también por 13 candidatos. Esto de manera obligatoria. Y de igual manera, esto rige para todas las 25 circunscripciones que van a ser materia de elección en octubre próximo. Entonces, ustedes que están inscribiendo estas candidaturas tienen que exigir a quienes van a presentar estas listas que cumplan con presentar esta lista de titulares y la lista de accesitarios obligatorios. Y también de forma facultativa pueden presentar también candidaturas que ahora se denominan accesitarios para eventual reemplazo. ¿Qué objeto tiene elegir también a estos accesitarios para eventual reemplazo? Es para cubrir algún problema que pudiera tener algún candidato titular o accesitario obligatorio después de las elecciones internas. Después de las elecciones internas, y de tal manera que estos accesitarios para eventual reemplazo pueda cubrir estas ausencias, ¿no? O estos problemas que pudieran tener algunos candidatos titulares o accesitarios obligatorios y pueda luego completarse con estos accesitarios para eventual reemplazo y así poder presentar, y así el partido pueda presentar estas listas ante los jurados electorales especiales, cuya fecha de presentación vence pues el 14 de junio de 2022. Entonces, como ustedes seguramente ya están valorando, es importante que en las diferentes circunscripciones donde se presenten listas, no solamente se presenten en el caso de consejeros regionales, no solamente se presenten titulares y accesitarios obligatorios, sino también se pueda presentar estos accesitarios para eventual reemplazo. Y de igual manera, todo lo que hemos dicho para candidaturas regionales vale también para las candidaturas municipales. ¿En qué sentido? En el sentido de que para los candidatos, las candidaturas municipales, pues hay que presentar obligatoriamente el candidato para el cargo de alcalde y regidores. Y para el caso de regidores, la ley exige la presentación solamente de una lista de titulares, ¿no? De una lista de titulares. Pero en forma facultativa también pueden presentar las candidaturas de accesitarios para eventual reemplazo. ¿Para reemplazar a quién? Para reemplazar a los regidores
o sea, los candidatos, a algún candidato titular o candidatos titulares que han sido elegidos en elecciones, que pudieran tener estos candidatos después de las elecciones internas, como ya dije, y hasta antes de la presentación de estas candidaturas ante los jurados electorales especiales. Seguimos. Vamos a ver ahora y las listas de regidores. La novedad formada, es decir, las listas deben estar ahora todas las listas regionales y de regidores tienen que estar conformadas por 50% de hombres o mujeres, quienes tienen que estar ubicados alternadamente de la siguiente forma, ¿no? Una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer, hasta completar verticalmente el número de candidaturas que se exige para cada una de estas listas, ¿no? Entonces, eso es la novedad en este proceso electoral, ¿no? Paridad y alternancia. Y con relación a las cuotas que ya están vigentes desde hace muchos procesos electorales, recordarles que la cuota de joven significa que no menos de un 20% de ciudadanos jóvenes menores de 29 años tienen que estar conformados en la lista del Consejo Regional, la lista de regidores. Y de igual manera, en lo que respecta a la cuota nativa, también un mínimo de 15% de representantes de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios en cada región donde existen deben estar también conformados en la lista. Obviamente, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones, porque es este ente electoral el que se encarga de determinar dónde aplica este 15%, que desde ya le vamos comentando, no aplica necesariamente en todas las circunscripciones, sino solo en revisar también la norma que más adelante les vamos a indicar. Bien, en la fórmula de candidatos a cargos de gobernador y vicegobernador, ¿aplica la alternancia? Claro, aplica la alternancia. Como ya ustedes saben, la fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador está conformado por dos candidaturas. Un candidato para ser gobernador y otro candidato para ser vicegobernador o vicegobernadora. Entonces, ¿cómo se da la alternancia? Pues, si para el cargo de gobernador está postulando un varón, obviamente para el cargo, una mujer tendrá que estar postulando para ser vicegobernadora. Y viceversa, si hay una mujer que está postulando para ser gobernadora, tendrá que haber un varón que tenga que estar cubriendo el cargo de vicegobernador. Entonces, como ustedes ven, ahí se da la alternancia que necesariamente tiene que aplicarse en la fórmula regional, ¿no? ¿Seguimos? Bien, ahora vamos a, como ya les dije hace unos minutos, les vamos a indicar cuáles son las normas legales que ustedes tienen que revisar, tienen que tener en cuenta para verificar las listas de candidatos, en este caso al Consejo Regional, y verificar que efectivamente contenga el número exacto de candidatos que señala la resolución 912 del 2021 del jurado. Esta resolución 912 establece el número de consejeros regionales a ser elegidos en las elecciones regionales 2022. Entonces, cuando ustedes revisen la resolución 912, van a encontrar cuál es el número exacto de consejeros regionales para cada una de las 25 circunscripciones regionales. Y eso es importante porque sobre la base de ese número es que
se establece el porcentaje del 50%, del 20% de la cuota de joven y del 15% de la cuota nativa en los lugares donde tenga que aplicarse. Entonces, vayan ustedes a la resolución 912 y verán todos los números de consejeros a ser elegidos, así como también se determina para la aplicación de la cuota nativa las provincias en las cuales deben presentarse estos candidatos que forman parte de las comunidades, ya sea campesinas o nativas. Por eso, entonces, es importante ver y revisarlo, analizarlo, estudiar la resolución 912, sobre todo los órganos electorales, tanto descentralizados como el Comité Nacional Electoral, porque ustedes son los que van a revisar, reitero, las listas de candidatos y tienen ustedes que verificar que se cumplan exactamente tanto el número de consejeros para cada región como los porcentajes que tienen que aplicarse en base a ese número de consejeros. ¿De acuerdo? Y bien, y esa norma 912 es una norma que tiene que ser revisada y concordada con la resolución 942. La resolución 942 del jurado aprueba el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales 2022. Es decir, en esta resolución 942 está ya el trámite que ustedes van a tener que tener en cuenta también para inscribir las fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales que se inscribirán en el mes de junio hasta el 14 de junio, hasta el 14 de junio. Y después de haberse realizado las elecciones internas. Entonces, es importante también que revisen esta norma, donde además desarrolla los cuadros sobre las regiones, nuevamente precisa el número de consejeros, el total de candidatos, la paridad de género, la cuota de jóvenes y la cuota nativa, ¿no? En los lugares donde debe aplicarse, ¿no? Entonces, acá hay dos normas de obligatoria revisión y de obligatorio cumplimiento. Y de igual manera, vamos pasando, Lourdes, de igual manera, también hay dos normas para la conformación de listas de regidores, que es la 913 y la 943. La 913 establece el número de regidores provinciales y distritales a ser elegidos también en estas elecciones. Y de igual manera determina la aplicación de la cuota nativa en las provincias en que deben presentarse estos candidatos. Desde ya se les en provincias en las cuales hay estas comunidades y de acuerdo a lo determinado por el Jurado Nacional de Elecciones. 943 aprobó el reglamento de inscripción de las listas para las elecciones municipales y de igual manera ahí aparecen desarrollados los cuadros sobre el la paridad de género y la aplicación de las cuotas selectivas. Tienen que revisar, cumplan con presentarse en el número exacto determinado por estos reglamentos, así como tengan en cuenta los porcentajes respectivos, ¿no? 50%, 20% de cuota de joven y 15% de la cuota nativa en los lugares o en las provincias donde tenga que aplicarse. Bien, continuamos. Adicionalmente, aquí hay una información para los accesitarios, para eventual reemplazo. Ya se dijo que la organización política puede presentar candidatos adicionales en posición posterior al número necesario para completar la fórmula y lista de candidatos de una determinada circunscripción a manera de contingencia, ¿no? Ya esa
ya se ha desarrollado esa idea. Espero que ustedes lo valoren, lo ponderen y además traten de implementarlo. Estos candidatos pueden ser presentados en el número que establezca la organización y tienen la condición de accesitarios para eventual reemplazo. Como ya dijimos, para reemplazar en caso de renuncia, en caso de alguna ausencia, alguna negativa a integrar la lista, o cualquier otro tema que podría ser incluso algún fallecimiento que pudiera ocurrir. En caso de la organización política presente candidatos accesitarios para eventual reemplazo que continúen después de los candidatos obligatorios, estos accesitarios para eventual reemplazo deben proseguir con la alternancia de género. Es decir, la alternancia de género es para las listas obligatorias y también para los accesitarios para eventual reemplazo. Y otro detalle que ya se les dijo, también los candidatos para eventual reemplazo deben reunir los requisitos de los titulares, ¿no? De tal manera que si no reúnen los requisitos de los titulares, pero bueno, pasó por elecciones internas, pero no reúne los requisitos, tampoco no va a servir de mucho para reemplazar a un candidato titular o en el caso de consejeros titular o accesitario, en la medida que no tenga, por ejemplo, el requisito de haber nacido o domiciliar en esa circunscripción, ¿no? Por eso es importante que ustedes estén atentos para que los candidatos que aparezcan como accesitarios para eventual reemplazo cumplan los requisitos, Y finalmente, reiterar, quienes no participan en las elecciones internas organizadas por la OMPE, me refiero a los candidatos, ¿no? No van a poder reemplazar a los candidatos titulares en caso pueda sucederles algo, ¿no? Entonces es importante, por un lado, participar en las internas, y luego es importante también cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Elecciones Regionales y Municipales. Continuamos. No se olviden que en el caso de las candidaturas a cargos regionales y municipales, el último día para presentarlas es el 9 de abril de 2022 a las 23:59 horas. ¿No? Lourdes había avisado, había informado hace un rato que en el caso de las candidaturas a delegados que se presentan a la OMPE, el último día es el 26 de marzo. Pero las candidaturas para cargos regionales y municipales se deben de presentar al Jurado Nacional de Elecciones a través del sistema Declara Internas, y el último día para presentar estas candidaturas es el 9 de abril. Sin embargo, la recomendación para ambas candidaturas, sea delegados o sea a cargos regionales y municipales, se les recomienda que lo presenten con anticipación al último día de vencimiento, ¿no? Por si hay alguna observación que levantar, ustedes lo puedan hacer con tiempo y no estar jugando ya con el vencimiento de los plazos y así evitar tener ustedes alguna dificultad. Bien, continuamos. Bien, brevemente vamos a informar sobre las etapas del proceso de inscripción de candidaturas, que reitero, seguramente ustedes ya lo vienen implementando. Enhorabuena si ustedes ya están inscribiendo sus candidaturas y seguramente en su normatividad interna ustedes han desarrollado este procedimiento. Solamente de manera informativa vamos a señalar cuáles son estas 4 etapas que desarrolla la resolución 928 del jurado, que como ya se dijo, esta resolución 9, todos los movimientos que no contaban con reglamento. Entonces, todos los movimientos que no tienen reglamento o que no tenían reglamento van a hacer sus internas bajo esta norma aprobada por la resolución 928. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente hemos ido
a consolidar su procedimiento o a mejorarlo, no hay ningún problema que lo puedan hacer, porque estas normas podrían ser aplicadas supletoriamente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, también depende un poco del Comité Nacional Electoral, en todo caso tenerlo en cuenta. A ver, ¿qué dice el reglamento aprobado por la resolución 928 respecto de la inscripción de las candidaturas? Dice que se realiza conforme a las siguientes etapas. Primero es una etapa de calificación, ¿no? En un plazo no mayor de 3 días calendario después de presentada la solicitud de inscripción, el órgano electoral descentralizado verifica el cumplimiento integral de los requisitos de los candidatos que conforman la lista cerrada y bloqueada, ¿no? Nos estamos refiriendo pues a los cargos regionales y municipales. Como ya hemos venido repitiendo y reiterando, es labor de los órganos electorales descentralizados verificar el cumplimiento integral de los requisitos, ¿no? El requisito del nacimiento o el requisito del domicilio, el requisito de la paridad, de la alternancia, la cuota de joven, la cuota nativa, donde aplica. Y ya dijimos, ¿qué hay que hacer para eso? Revisar las normas del jurado, ¿no? Ya. Esto con relación a la calificación, una actividad importantísima porque hay que calificar todas las listas regionales, provinciales y distritales. Aquí hay bastante trabajo, bastante verificación que hacer y por eso es que ustedes también cuentan pues, con órganos electorales descentralizados, ¿no? Seguramente ustedes ya se han organizado para tener órganos electorales descentralizados seguramente en la mayor cantidad de circunscripciones y puedan encargarse pues de esta labor bastante delicada. Un segundo momento tiene que ver con la subsanación. ¿Qué significa la subsanación? Que en caso las solicitudes de las listas cerradas y bloqueadas hayan tenido alguna observación, ¿no? Y por lo mismo haya sido declarada inadmisible esa solicitud, entonces el órgano electoral descentralizado le va a notificar a la lista, a la parte interesada, al personero, para que levante esas observaciones. Le va a dar un plazo de 2 días calendario, que se van a computar desde el día siguiente del notificado, ¿no? Por ejemplo, hoy día el órgano electoral descentralizado notifica al personero de la lista y le dice, mira, tu lista no la estamos declarando inadmisible porque no ha cumplido con tales y tales requisitos. Entonces tienes 2 días para levantar esas observaciones, es decir, traerme esos documentos o esos requisitos para poder completar y darle trámite a la lista, ¿no? Entonces, esos 2 días, ¿desde cuándo se cuenta? Desde el día siguiente de la notificación. Si la notificación es hoy día, esos 2 días serían pues mañana, sábado y pasado domingo. Porque no olviden que en materia electoral todos los días son días que van corriendo, no van corriendo, son días calendarios. Por eso el reglamento habla de días calendarios. Entonces, hay un segundo momento en caso hubiera alguna inadmisibilidad para subsanar las listas. ¿Seguimos? Luego viene un tercer momento que es ya el momento de la admisión, ¿no? La admisión a trámite de las listas. Es decir, las listas que cumplan con todos los requisitos o las que hayan cumplido con subsanar las omisiones dentro del plazo otorgado van a ser admitidas a trámite. Y esto de admitidas a trámite también significa que tengan que ser publicados en los locales partidarios, seguramente en el correo o en la página del partido o del órgano electoral, si es que tiene por ahí su página, para poner en conocimiento de los afiliados y pueda formularse las tachas, ¿no? Las tachas. ¿Quién va a formular las tachas? Los afiliados, los que tomen conocimiento, ¿no? Bien, y finalmente, después de haberse cumplido ya con esta tercera etapa, viene la etapa de la inscripción. Es decir,
Si no se han presentado tachas, o si estas fueran desestimadas, ¿no? Entonces el órgano electoral descentralizado va a inscribir esas candidaturas, o sea, va a inscribir las listas, ¿no? Las listas regionales, las listas provinciales, las listas distritales. Y va a comunicar al órgano electoral central, ¿no? Dentro del calendario, evidentemente, que ustedes seguramente tienen un calendario de inscripción para poder también cumplir con las entregas que tienen que hacer tanto a la OMPE como al Jurado Nacional de Elecciones respecto de las candidaturas a delegados a la OMPE y respecto de las candidaturas a cargos regionales y municipales al jurado. Bien, entonces con esta precisión final hemos terminado la exposición y les pedimos por favor a todos aquellos que hayan podido anotar sus preguntas, lo puedan hacer respetando el orden que le pediría en todo caso a Daniel, si todavía Daniel está en la plataforma, para que Daniel pueda comenzar a ordenar el tema de las preguntas y nosotros iremos dando respuestas a estas preguntas. Muchas gracias. A ver, creo que voy ordenando un poco las preguntas. Hay, ¿cómo se llama? Manitos levantadas. Hay una manito levantada del señor Centurión Roberto, que quiere hacer alguna pregunta, puede activar su audio. Ya, gracias. Buenas tardes. La pregunta es básicamente para los órganos electoral descentralizados, ¿no? Los que se acreditan como órgano electoral descentralizado en función a la dirección que ellos deben en todo caso presentar, ¿no? Al momento de ello, si es la dirección personal del presidente de ese órgano electoral o la dirección del domicilio donde están ellos, ¿no? Trabajando o se están reuniendo. Eso sería todo. Bueno, si es una precisión por parte de ustedes está bien, pero ese es un tema, ya es un tema interno, es un tema operativo, interno, que obviamente está bajo la decisión de ustedes para publicitar, pues, cuál es la dirección donde está funcionando el órgano electoral descentralizado y puede hacer de conocimiento de todos los afiliados o los interesados en presentar listas para que sepan exactamente en qué lugar está funcionando el órgano electoral descentralizado y puedan ahí acudir a hacer pues, los trámites, ¿no? Eso ya es, como les digo, está en el ámbito interno ya de ustedes, ¿no? Otra pregunta, hay una pregunta en el chat que dice, ¿los accesitarios pueden ser varios? Como ya se dijo en la exposición, el número de los accesitarios para eventual reemplazo lo determina si están en todo caso interesados en presentar las listas, ¿no? El reglamento pueden, de acuerdo a la cantidad de candidaturas que hay que presentar, ya sea se trate de una lista al Consejo Regional o una lista de regidores provinciales o una lista que efectivamente puede cubrir el número total de consejeros o de regidores o puede ser un número inferior, pero el número lo determinan ustedes. Pero si presentan estas candidaturas para eventual reemplazo, obviamente tienen que cumplir con continuar con la alternancia de género, ¿no? Como ya se dijo, así como cumplir los candidatos accesitarios para eventual reemplazo, cumplir con los requisitos exigidos por la ley, ¿no? Eso es lo mínimo que sí tienen que tener en cuenta. Y el número, reitero, lo determinan ustedes. Hay una manito levantada del señor Hipólito. A ver si activa su audio para poder escuchar su pregunta. Buenas noches con todos. Quisiera hacer una consulta. El orden en el caso de regidores,
para las elecciones internas es la misma para presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones una vez que se tenga que inscribir formalmente? Nada más eso, gracias. No olvidemos que lo que exige la ley para las elecciones internas es presentar una lista cerrada y bloqueada. Cerrada y bloqueada, conformada además por los porcentajes que ya hemos dado, a conocer el día de hoy. Y se entiende que ese es el orden que va a competir, y si esa lista obviamente gana, ese será el orden en el cual será presentado pues ante los jurados electorales especiales, salvo que efectivamente pudiera haber algún reemplazo, ¿no? Producto de alguna contingencia que pudiera ocurrir a uno o a los candidatos que aparecen en las listas ya sea de titulares o de accesitarios obligatorios. Hay una pregunta en el chat. Dice, con la última norma del Congreso de afiliaciones, si es aprobada, ¿afectará el cronograma? A ver, efectivamente el día de ayer nos hemos enterado por los medios que en el Pleno del Congreso aprobó una modificación, y en todo caso eso se va a convertir en una autógrafa y se remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación, ¿no? Obviamente hay que estudiar el impacto que eso tendrá en el cronograma. En todo caso será el Jurado Nacional de Elecciones quien seguramente en los próximos días, o en todo caso cuando ya se promulgue esta ley, seguramente tendrá que emitir algún pronunciamiento, ¿no? Respecto de los extremos del cumplimiento de esta ley, ¿no? En todo caso, hay que estar atentos, recién el día de ayer se ha aprobado en el Pleno, igual hay que tomar conocimiento de esta norma y estar atentos, pues, para su implementación. Es lo que podemos adelantar. Hay una manito levantada que está con el logo del partido JP. A ver si puede activar su audio porque no sale el nombre. Buenas noches, Julio Alejos de la provincia de Ocros. Doctor, para consultarle específicamente en el caso de consejería, ¿no? El caso en la provincia de Ocros, por ejemplo, le tocó al titular el género varón, ¿no? Por el tema de la paridad de alternancia. La consulta iba por el tema del accesitario. Entiendo que al cumplir los requisitos del titular, el accesitario también debería ser varón o tendría que ser mujer doctor. Eso sería mi consulta puntual. De acuerdo a lo que toque producto de la alternancia, ¿no? En todo caso, lo que se ha venido recomendando es que efectivamente los candidatos accesitarios puedan o se debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Entonces, ahí tratar de que efectivamente se deba tener en cuenta esta situación para poder cubrir evidentemente cualquier situación que pueda presentarse. Esto en el tema de los accesitarios para eventual reemplazo, ¿ah? Porque en el caso de consejeros, no olvidemos que es obligatorio presentar una lista de titulares y una lista de accesitarios obligatorios, ¿de acuerdo? Entonces, quienes van a reemplazar serían los que están en llamémosle si quiere usted una lista, pero de accesitarios para eventual reemplazo, que va a ser, digamos, que va a ser una especie de tercera lista. Pero como ya hemos leído y está en el reglamento, y usted si gusta lo puede revisar, está en la resolución 927, también para esta tercera lista que es facultativa y que se denomina accesitarios para eventual reemplazo, también hay que tener en cuenta ahí la alternancia de género. ¿De acuerdo? Entonces,
es en esta tercera lista donde hay que evidentemente tener mucho cuidado para ver qué candidatos efectivamente conforman esta lista de censitarios, y los mismos obviamente tienen que cumplir los requisitos y estar preparados en todo caso para cubrir candidaturas, teniendo en cuenta, pues, en este caso, los requisitos para consejeros regionales, ¿no? Hay una manito levantada del señor Víctor Raúl. ¿Puede activar su audio? Sí, buenas noches con todos, pública audiencia, doctor. Sí, quiero hacer una pregunta puntual. ¿Yo podría presentarme con una lista incompleta? Vuelvo a reiterar, la ley exige que para las elecciones internas se presenten listas cerradas y bloqueadas. Listas cerradas y bloqueadas. Y una lista cerrada y bloqueada significa que tenga que presentarse, pues, una lista que esté conformada por el número total de candidatos que exige la resolución del jurado. En este caso, si fueran consejeros regionales y se está exigiendo un número determinado, pues la lista que se presenta tiene que estar conformada por ese número determinado. Y no solamente el número determinado, sino además conformado por los porcentajes que ya hemos dado a conocer. O sea, en ese sentido, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Hay una manito levantada del señor Marco Romero. Sí, buenas noches. Ante todo, a los panelistas, doctor Roberto, doctora Lourdes, por esta brillante exposición. Le llamo Marco Romero de la provincia de Yungay, Ancash. La pregunta es la siguiente.